en que un niño con cifras tensionales elevadas tenga más riesgo de convertirse en un adulto hipertenso y por lo tanto va a tener una lesión orgánica a una edad mucho más temprana porque va a estar expuesto a esta hipertensión de manera más prolongada. Como ya les venía mencionando, la edad es uno de los factores importantes que nos va a determinar cuál es la tensión arterial normal en ese niño y esto se va a dar porque hay unos cambios que van a progresar con la edad del paciente. Entonces, en el primer año de vida, la presión arterial sistólica nos va a aumentar de manera rápida y cuando llega hacia el final del primer mes de vida y hasta los 5 años, va a haber un enlentecimiento en ese aumento de la tensión arterial hasta llegar a los 5 años. De los 5 años al inicio de la pubertad va a haber un aumento rítmico de 1 a 2 milímetros de mercurio, tanto de la presión arterial sistólica como la diastólica. Y ya hacia los 13 y los 18 años, la tensión arterial va a terminar su incremento hasta llegar a los valores que ya conocemos en el adulto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir la hipertensión? En los niños se hace por medio de los percentiles. Los percentiles son un valor estadístico que son un valor de posición y es una forma que tenemos en pediatría de clasificar y por eso es muy importante entender qué es un percentil. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis, es muy breve para entender qué es un percentil y yo cómo lo aplico después a la hipertensión arterial. Entonces, a grosso modo, un percentil, vamos a hacer un ejemplo, con una nota del parcial. Entonces, yo digo que mi nota del parcial es 3.5 y que esa nota está en el percentil 50. ¿Eso qué significa? Que el 50% de mis compañeros tuvo una nota menor de 3.5 y el otro 50% tuvo una nota mayor de 3.5. Pero si por el contrario yo digo que esa nota de 3.5 está en el percentil 25, lo que yo quiero decir es que el 25% de mis compañeros obtuvo una nota menor y el 75% de mis compañeros tuvo una nota más alta de 3.5. A diferencia de si digo que está en el percentil 95, donde solo el 5% tuvieron un valor superior a 3.5 y el resto, que es el 95%, tuvo una nota menor a 3.5. Entonces, una vez nosotros entendemos el percentil como ese valor de posición, podemos entender que los percentiles de la tensión arterial, que van a estar condicionados por 3 aspectos, que son la edad, el sexo y la talla, van a variar y los vamos a entender de una manera más práctica. Entonces, ¿cómo definimos una tensión arterial normal? Cuando la tensión arterial sistólica y diastólica está por debajo del percentil 90. Pero ¿cómo hago yo para que ese valor que tengo acá lo pueda aplicar en la práctica clínica cuando yo estoy enfrente de un paciente en un consultorio y quiero saber si la tensión arterial que le tomé es o no normal? Entonces, para poderlo entender, vamos a hacerlo con otro ejemplo. Si tenemos un paciente de 1 año y sabemos que la talla de ese paciente se ubica en el percentil 75, ¿cómo sé que la tensión arterial que le tomé es normal? Entonces, para eso vamos a usar esta tabla. Esta tabla se ve densa porque tiene muchos valores, pero lo que vamos a hacer es que la vamos a ir desglosando poco a poco para saber cómo yo la voy a aplicar en la clínica. Entonces ya dijimos que tenemos un paciente de 1 año y vemos que en la tabla nos van a clasificar por grupos de edades. Entonces nos vamos a ubicar en este primer fragmento que es la edad de 1 año. Y también nos dijeron que el paciente tenía una talla en un percentil 75. Entonces acá nos ubicamos en estos dos recuadros. El del lado derecho nos representa los valores de la tensión arterial sistólica y el del lado izquierdo, perdón, la sistólica y el del lado derecho la diastólica. ¿Qué queremos saber? Ya les dije que el percentil, por debajo del percentil 90 se considera una tensión arterial normal. Entonces lo que nosotros debemos orientar es si la tensión arterial que yo le tomé a mi paciente de 1 año, cuya talla está en este percentil, sea menor de 100 la sistólica y de 53 la diastólica para considerar que esta sea normal. Entonces vamos a hacer un segundo ejercicio para poder comprender mejor este concepto. Si tenemos ahora un paciente de 5 años y una talla de ese paciente en un percentil 5 y le tomamos la tensión arterial y nos dio 110/65, ¿cómo sabemos si esa tensión arterial es normal? Porque a diferencia del adulto yo no tengo los valores de 120/80 para guiarme. Entonces lo que hago es que me ubico en esta tabla, ubico los percentiles 5 para la sistólica y la diastólica. Y como podemos ver, la tensión arterial sistólica está por encima
del percentil 90, al igual que la tensión arterial diastólica. Esto significa que para ese paciente de 5 años con esa talla, esa tensión arterial está elevada. Cosa diferente si el paciente tiene una talla que está en el percentil 90, en donde podemos ver que esta misma tensión arterial sí entraría dentro de los rangos de normalidad. Y es lo que yo quiero que vean en esta tabla. La talla tiene un gran impacto en determinar si estamos o no ante un paciente hipertenso. Entonces, estas tablas se diseñaron más o menos hacia el 2004 y en el 2017 se sacaron estas definiciones hacia el 2004, en el que se determina la tensión arterial normal cuando está por debajo del percentil 90, la normal alta cuando la sistólica o la diastólica están entre el percentil 90, mayor de ese percentil 90, pero por debajo del percentil 95, la hipertensión estadio 1, si están mayor del percentil 95, pero menor del percentil 99 más 5, y el estadio 2, cuando la tensión arterial sistólica o diastólica está por encima del percentil 99 más 5. Esta es una clasificación que se cambió en el 2017 por la Sociedad Americana. ¿Por qué entonces se las explico si ya cambió? Porque todavía se usa esta clasificación en la práctica clínica y es importante que la conozcan. Además, hay muchas aplicaciones que todavía usan esta clasificación y la nueva clasificación no cambia mucho y se van a dar cuenta que es muy similar a esta. Entonces, en el 2017, la Sociedad Americana saca unos nuevos términos y una nueva clasificación para la hipertensión en pediatría. En esta, si se dan cuenta, los valores de referencia para la tensión arterial normal y normal elevada son los mismos, pues por debajo del percentil 90 y la elevada por encima del percentil 90, pero por debajo del percentil 95. Es en el estadio 1 y 2 en donde se ve el cambio que hace la nueva clasificación de la Sociedad Americana. Entonces dice, el estadio 1 de hipertensión es cuando el paciente está en un percentil por arriba del percentil 95, pero está por debajo del valor de ese percentil 95 más 12 milímetros de mercurio. Y cuando el valor supera ese valor del percentil 95 más 12 milímetros de mercurio, ya lo consideramos un estadio 2. Entonces ellos sacan estas nuevas tablas que si se dan cuenta son muy similares a las que ya les había mostrado y los valores están muy similares a los primeros. ¿Qué es lo único que cambia? Que ya no tenemos el percentil 99, sino tenemos una nueva fila en el que está el percentil 95 más 12. Si se dan cuenta, el valor que está de últimas es la suma más 12. ¿Listo? Pero en términos generales, esa es la forma de identificar la tensión arterial del paciente. Ahora, yo les mencionaba que uno de los aspectos que dificultaba el diagnóstico de la hipertensión arterial eran los aspectos técnicos a la hora de tomar la tensión arterial. El niño se le debe medir la talla porque ya vimos que es uno de los factores principales para saber cuáles son los percentiles para la edad de ese paciente y necesitamos que tenga un reposo de al menos 5 minutos. Esto en los adultos es mucho más sencillo y aquí viene algo que nosotros hemos venido hablando durante todas las charlas y es que los niños, a diferencia del adulto, debe hacerse un examen físico no sistemático, sino en la medida que el niño no lo permita. Ustedes tienen que orientar el examen físico para evitar que el niño le cause dolor. Entonces, tienen que buscar la forma que a la hora de tomarle la tensión arterial el niño no esté alterado. Y ahí es donde ustedes se pueden apoyar de los papás. Ayúdenlos cargando, jueguenles, no le hagan ningún examen que sea molesto como la otoscopia, o tocarles el abdomen, que los va a poner indispuestos y que va a causar que la tensión arterial no sea la adecuada. También es importante que el niño esté tranquilo. Si el niño en el consultorio dice que tiene ganas de ir al baño, es mejor que la mamá lo lleve y después usted le tome la tensión arterial, porque un niño que tiene ganas de ir al baño nos va a aumentar la tensión arterial. Otro aspecto importante es que el brazo debe estar apoyado y debe estar a la altura del corazón. Esto es muy importante porque muchas veces se deja el brazo caído, se toma la tensión arterial así y eso dificulta una adecuada toma de la tensión arterial. ¿Por qué se indica que la toma de la tensión arterial se haga en el brazo derecho?
porque hay muchas patologías en las que la tensión arterial diferencial entre el vaso derecho y el izquierdo y los miembros inferiores es diferente, dado algunas patologías como la coartación de la aorta. Entonces es por eso que usted primero debe hacer una toma del brazo derecho. Si la nota elevada va a ser una confirmación de esta tensión arterial, y si la segunda es elevada debe tomar una tercera en los miembros inferiores para descartar que el paciente no tiene un diferencial mayor que nos indique que estamos ante una coartación de la aorta, que ya ahorita más adelante les voy a mencionar que es también una causa de hipertensión. En los adolescentes, al igual que las recomendaciones que damos en los adultos, se debe evitar la ingesta de cafeína y tabaco 30 minutos previos a la medición y pues lo que ya les mencionaba de la toma de al menos 3 mediciones en cada visita. La elección del manguito también es muy importante. No es un manguito estándar como en los adultos, sino que tenemos diferentes tamaños y nosotros tenemos que escoger el adecuado para el paciente. Una longitud que cubra el 80 hasta el 100% del perímetro del brazo y que esté a una altura entre el punto medio del olecrano y el acromio. Y el ancho debe cubrir el 40% de la circunferencia. Si nosotros tenemos un manguito que es muy grande para el paciente, la tensión arterial que nos va a dar es mucho más bajita de la real. Y si es muy pequeño, no las puede sobreestimar. Lo último de los aspectos técnicos es los tipos o las formas en las que podemos tomar la tensión arterial. El primero, que es el método auscultatorio, en el que nosotros buscamos escuchar los ruidos de Korokov, es el más indicado y es el gol estándar para hacer la medición de la tensión arterial, en el que el primer ruido de Korokov es la tensión arterial sistólica y el quinto y último es la tensión arterial diastólica. Hay algunos dispositivos electrónicos que miden la tensión arterial, pero cuando una tensión arterial por este dispositivo nos da por arriba el percentil 90, en el que ya consideramos que está más allá de lo normal, nosotros debemos comprobarlo con un método auscultatorio, la tensión arterial. La medición de la tensión arterial no solo se hace en el consultorio, y es acá donde salen dos términos que también se acuñan en los adultos, que es la hipertensión de la bata blanca y la hipertensión enmascarada. ¿Qué es la hipertensión de la bata blanca? Es cuando el paciente presenta cifras tensionales elevadas en el consultorio, pero cuando se toma las cifras tensionales en el domicilio, estas se encuentran normales. Y la hipertensión enmascarada es cuando en el consultorio el paciente tiene unas cifras tensionales normales, pero en las mediciones que toma en su domicilio se nota que hay una hipertensión. Es por eso que nosotros tenemos que apoyarnos de diferentes formas de medición para hacer un diagnóstico más claro. Entonces, la presión de la tensión arterial en el consultorio se debe hacer en todos los niños mayores de 3 años por lo menos una vez al año. Y en los menores solo lo vamos a hacer si hay algún factor de riesgo que nos indique que el paciente puede estar cursando con hipertensión. De lo contrario, por la edad es muy difícil la toma de la tensión arterial. En la presión arterial domiciliaria se recomienda que el paciente se tome por lo menos 2 tomas durante una semana y nos lleve el récord a la consulta. Y finalmente tenemos este dispositivo que nos permite una monitorización ambulatoria por 24 horas, que es el MAPA. Él va a medir con un dispositivo oscilométrico portátil durante 24 horas la tensión arterial, y esto nos permite ver si nos encontramos ante una hipertensión de bata blanca o una hipertensión enmascarada, y nos ayuda también en el seguimiento del paciente. Entonces, ¿cuándo está indicado solicitar el monitoreo? Si estamos en un proceso diagnóstico, lo podemos usar para confirmar una hipertensión en un paciente que tiene una diabetes tipo 1 con una nefropatía crónica asociada, en el que necesitamos evaluar si cursa con tensiones arteriales elevadas en la noche. Vamos a solicitarle este mapa, y también en los pacientes que tengan un antecedente de trasplante renal, hepático o cardíaco. Ya una vez nosotros tenemos el diagnóstico y hemos instaurado el manejo farmacológico, vamos a pedir el mapa si a pesar de ese manejo no logramos las metas de las cifras tensionales, para evaluar cómo está el control de las cifras tensionales en aquellos niños en los que ya encontramos un daño orgánico en órgano diana, o en el paciente que nos reporte síntomas de hipotensión asociados a la medicación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación del paciente con hipertensión? Aquí viene un aspecto muy importante y que es clave en pediatría,
y es que las causas son diferentes a la del adulto. En adulto la hipertensión arterial esencial es el 90% de los casos y la secundaria es muy ocasional. Sin embargo, en pediatría predominan las causas secundarias, especialmente en los lactantes y los preescolares. ¿Qué ha pasado? Que como ha aumentado la prevalencia de obesidad y del síndrome metabólico, se ha visto que niños menores, incluso desde los 6 años, ya presentan una hipertensión arterial esencial sin una causa secundaria que nos explique esa hipertensión. Entonces, ¿cómo se va a enfocar el paciente que nos llega con hipertensión? Lo primero es que tenemos que saber en qué grupo etario está, porque eso nos va a definir cuáles son las causas más frecuentes. Si es un un recién nacido que es menor de un mes, las principales causas son la trombosis de la arteria renal. Esto se da muchas veces por una canalización de la arteria umbilical que nos lleva a la formación del trombo, entonces tenemos que indagar sobre esta causa. La segunda es la coartación de la aorta, que como ya les mencioné, hay un diferencial entre la tensión arterial del brazo derecho y de los miembros inferiores y nos permite orientar el diagnóstico. Una lesión renal congénita, que es quizás una de las causas más frecuentes en los neonatos, que nos llevan a una tensión arterial elevada, y la displasia broncopulmonar. Cuando ya nos encontramos en los niños entre 1 mes y 6 años, lo que nosotros vamos a buscar principalmente son las enfermedades parenquimatosas renales. Estas porque son causadas glomerulonefritis, cicatrices renales que son secundarias a una infección urinaria, una displasia renal, una enfermedad poliquística, que en la mayoría de los casos podemos ver a través de algunas imágenes como la ecografía. En estos niños todavía es frecuente que se haga el diagnóstico de coartación de la aorta y aquí vamos a ver las causas de hipertensión arterial renovascular. Esto significa que es una causa, por ejemplo, por la estenosis de la arteria renal. Usted lo primero que va a hacer en estos pacientes, en este grupo etario, es descartar las causas parenquimatosas que son más frecuentes y si ya las descarta, sí pasa a estudiar las causas renovasculares. Ya cuando está entre los 6 y los 10 años, aquí comenzamos a ver la hipertensión arterial esencial, que es la misma que vemos en los adultos. Sin embargo, hay un gran porcentaje de los niños que todavía presentan hipertensión por enfermedad del parénquima renal y de la estenosis de la arteria renal. Entonces, previo a que usted haga el diagnóstico de la hipertensión arterial esencial, usted tiene que haber descartado las causas parenquimatosas y la estenosis de la arteria renal. Y lo mismo en los pacientes entre los 10 y los 18 años, donde esta vez sí la causa más frecuente va a ser la hipertensión arterial esencial. Hay unas causas que llevan a una elevación de la tensión arterial de manera aguda, pero también transitoria. Ellas son las nefritis agudas, la pielonefritis aguda, una obstrucción aguda de la vía urinaria, depresión brusca de la sal y del agua o un aumento de la presión intracraneana, en el que después de resolver estas causas, la tensión arterial vuelve a su valor normal. Entonces es importante tenerlo en cuenta, especialmente en los pacientes que tenemos hospitalizados. ¿Cómo vamos a hacer la anamnesis? Tenemos que indagar sobre los antecedentes del paciente, no solo sobre los antecedentes de obesidad y enfermedades cardiovasculares que nos van a predisponer más hacia la hipertensión arterial esencial, sino también sobre las nefropatías hereditarias, como el síndrome de ovario poliquístico, que tiene una herencia autosómica o recesiva dominante, o también las dislipidemias y diabetes que nos pueden llevar a daño renal por órgano diana. Los antecedentes personales, los perinatales, es muy importante. Muchas veces en la ecografía prenatal se logra la identificación de alteraciones estructurales renales del feto y eso nos da un diagnóstico previo. Si ya le han dicho antes que tenía hipertensión arterial, la infección del tracto urinario por esa relación con las cicatrices en el parénquima renal y algún antecedente de nefropatía. Tenemos que indagar sobre los antecedentes y los factores de riesgo, como el sedentarismo, hábitos dietéticos, tabaquismo y alcohol que nos predispongan un síndrome metabólico, y el embarazo también es importante indagarlo en las mujeres fértiles. La ingesta de fármacos no es solo los antihipertensivos que puedan estar tomando, sino si están tomando algún anticonceptivo, si han hecho uso de AINES, que son uno de los medicamentos más nefrotóxicos, o si hacen uso de drogas ilegales que nos puedan llevar a una elevación de la tensión arterial. La anamnesis del sueño también es muy importante porque la relación
entre la apnea del sueño y la hipertensión arterial es muy alta y tenemos que descartar que el paciente no curse. Tiene que preguntarle si ronca, si presenta esa somnolencia diurna a pesar de tener un sueño completo con las horas y si alguien le ha referido que la persona ronca. Los síntomas sugestivos de una hipertensión arterial secundaria, que nos indica más hacia un daño de otro órgano que nos causa esa hipertensión. Entonces tenemos que ver si tiene disuria, la sed y la polaquiuria en relación a la diabetes, hematuria, edema, falla del medro, palpitaciones, sudoración, fiebre, palidez, que nos indique que hay otra causa. Y tenemos que buscar síntomas sugestivos de daño de órgano, como la cefalea, el vértigo, alteraciones visuales o convulsiones. En la exploración física es clave tomar el peso y la talla y calcular el índice de masa corporal. Primero porque nos va a determinar si el paciente está o no en sobrepeso y porque la talla, como ya lo hemos mencionado, es la que nos va a determinar el percentil en el que está la tensión arterial. Tenemos que ver si hay algún rasgo externo de algún síndrome que se asocia con la hipertensión arterial, como el síndrome de Marfan, de Cushing, el lupus, las vasculitis. Y tenemos que hacer la toma de la tensión arterial y tenemos que medir los pulsos de los 4 miembros, escuchar los ruidos cardíacos y evaluar si el paciente tiene algún signo de hipertrofia del ventrículo izquierdo o de insuficiencia cardíaca, que es una de las complicaciones que se presenta a largo plazo por la hipertensión. A nivel de abdomen, evaluar si nos encontramos ante masas o hepatosplenomegalia que nos puedan indicar que son una causa secundaria de esa hipertensión. La evaluación del daño de órgano, de daño orgánico, entonces tenemos que evaluar a nivel del corazón si estamos ante una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya que tiene una prevalencia de 14 hasta el 42% en los pacientes pediátricos con hipertensión. El riñón es súper importante evaluarlo, porque un aumento en la excreción de albúmina se va a relacionar con un mayor riesgo cardiovascular y una mayor progresión del daño renal. Y cuando nosotros ya evidenciamos que hay un aumento de esa excreción de la albúmina, está indicado iniciar un IECA y un ARA2, no solo para el manejo de la hipertensión, sino como un nefroprotector. Además, también tenemos que evaluar si hay algún deterioro de la función renal con la creatinina. Tenemos que hacer una oftalmoscopia que nos permita ver si nos encontramos ya ante una retinopatía hipertensiva, que puede estar hasta en un 50% de los niños hipertensos, una coriodiopatía hipertensa, una hemorragia de la vena retiniana o un aumento de la presión intraocular. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Pero siempre es siempre. Los exámenes complementarios, hemograma, creatinina y electrolitos. ¿Por qué se tiene que hacer el hemograma? En busca de enfermedades crónicas que nos indiquen que hay una lesión renal. La creatinina y los electrolitos, recordemos que los electrolitos, la principal regulación se hace a nivel renal y son uno de la forma más factible de evidenciar si hay un daño a nivel de los túbulos y también evaluar la albuminuria y proteinuria, que como ya les mencioné, un aumento de la excreción de albúmina se relaciona con una progresión de la enfermedad y con el riesgo cardiovascular. Y que también siempre tenemos que hacer la ecografía renal. La ecografía renal nos da mucha información, nos da información sobre el tamaño renal, nos da información si hay un reflujo vesicoureteral que nos esté predisponiendo a infecciones de vías urinarias que nos lleven a la formación de cicatrices renales que nos causen la hipertensión arterial. Y hay otros exámenes como la glicemia y el perfil lipídico que estarían más indicados en pacientes con un antecedente de sobrepeso en el que sospechemos más un síndrome metabólico y la radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardiograma que nos ayudan a evaluar el daño de órgano blanco. Ahora, para finalizar, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? La base del tratamiento es el no farmacológico, que es el mismo que nosotros venimos hablando también en los adultos. ¿Qué cambia en los niños? La pérdida de peso no va a ser para todos los pacientes. ¿Por qué? Porque no podemos restringirle la ingesta calórica a los niños, porque lo que podemos causar es un fallo en el medro, que el niño no crezca y no llegue a las curvas que nosotros queremos y tampoco estaríamos causando el beneficio que nosotros queremos. Si el índice de masa corporal está por debajo del percentil 85, simplemente lo mantenemos en ese índice. Si está entre 85 y 95, si el niño es muy chiquito, preescolar y lactante, vamos a preferir mantenerlo en ese peso, pero si ya estamos en un adolescente cercano a la adultez, sí vamos a regular una pérdida de peso.
Cuando el índice de masa corporal es mayor de P95, siempre vamos a pedir una pérdida gradual de peso, pero tiene que ser gradual de 1 a 2 kilogramos por mes hasta lograr llegar al valor del percentil 85. El ejercicio físico se tiene que formular, no es solo dar la indicación de que tiene que hacer ejercicio, usted tiene que indicarle qué tipo de ejercicio tiene que hacer, por cuánto tiempo lo tiene que hacer y cada cuánto lo tiene que hacer, al igual que usted da la recomendación en un medicamento. Entonces, tiene que hacer ejercicio aeróbico, lo tiene que hacer por lo menos 40 minutos en una intensidad de moderada a intensa y tiene que ser 3 a 5 días a la semana y evitar actividades que causen sedentarismo por más de 2 horas. Las modificaciones dietarias están acompañadas de la reducción de la ingesta de sal y del aumento de la ingesta de potasio, evitando también el consumir las grasas saturadas y los refrescos. Esto porque los refrescos están muy ricos en sodio y causan mayor daño renal, lo que nos puede predisponer a mayor hipertensión, y una dieta que no sea balanceada nos puede causar mayor síndrome metabólico. La reducción del estrés también es muy importante, hay diferentes formas de hacerlo, ejercicios de relajación, meditación, musicoterapia, que permitan que el paciente maneje unos niveles de estrés bajos. ¿Cuándo está indicado iniciar el manejo farmacológico? Cuando el paciente se encuentre en unos valores de crisis hipertensiva, ya sea urgencia o emergencia, entendiendo que la emergencia es cuando ya hay un órgano blanco alterado y la urgencia cuando no lo hay, una hipertensión arterial sintomática, cuando tenemos una lesión de órgano diana, cuando el paciente tiene alguna comorbilidad como diabetes, dislipidemias, una lesión renal aguda, y cuando hay una falla en el tratamiento no farmacológico y no logramos los objetivos de tensión arterial. Es importante que, como en los niños, nosotros tenemos que las principales causas son secundarias y no como en el adulto que son esenciales. Si nosotros no manejamos la causa, nunca vamos a manejar la tensión arterial. Tenemos que manejar la causa. Si el paciente tiene una estenosis de la arteria renal, se tiene que manejar esa causa porque así yo le dé todos los antihipertensivos, el paciente no va a lograr nunca las metas. Y por el contrario, una vez se solucione esa enfermedad, es probable que el paciente no necesite medicamentos antihipertensivos. Se debe saber la edad y cuál es la dosis para esa edad, los riesgos y los efectos adversos que se pueden presentar por estos medicamentos. ¿Cómo debo empezar yo? Con la menor dosis, empiezo con un solo fármaco y evalúo a las 4 o las 8 semanas. Si la tensión arterial aún no desciende, vamos a aumentar progresivamente y vamos a evaluar si requiere o no un segundo fármaco. Entonces, dentro de los principales tenemos los IECAS y los ARA2, causan una vasodilatación, entonces por eso se prefieren en los pacientes que tienen diabetes, enfermedad renal, una falla cardíaca. Sin embargo, está contraindicado si tenemos una estenosis de la arteria renal o una coartación de la aorta o un paciente en embarazo. La diferencia entre ellos dos es principalmente que el IECA nos produce mucha más tos y el ARA2 no se permite el uso de los sartán si tenemos una tasa de filtración glomerular menor de 30. Los agonistas de los canales de calcio nos disminuyen la contractilidad de la fibra muscular lisa. Está principalmente indicado en pacientes con dislipidemia, pacientes trasplantados, pero nos puede llevar a algunos efectos adversos como palpitaciones, retención hídrica, que nos pueden empeorar en algunos casos o nos dificulta el manejo de la tensión arterial. Los diuréticos no son la primera línea en el manejo de la hipertensión arterial en pediatría. Ellos pueden reducir el volumen intravascular, disminuir la concentración de sodio en el músculo liso vascular y por eso nos pueden disminuir la tensión arterial. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que nos pueden causar deshidratación, hiperpotasemia, fatiga muscular, náuseas, calambres y no son la primera línea de tratamiento. Los betabloqueadores adrenérgicos tienen muchas funciones, tienen un efecto inotrópico y cronotrópico negativo, nos van a reducir los reflejos presores simpático mediados, inhiben la secreción de renina y van a redistribuir el volumen intravascular. Entonces, cuando yo lo doy, más que todo cuando el paciente no responde a los modificadores del estilo de vida y dado ese bloqueo de los adrenérgicos, tenemos que evitar darlo en paciente que tenga asma, un antecedente de enfermedad pulmonar crónica, diabetes mellitus, atletas, entre otros.
Entonces acá en esta tabla lo que vemos son las dosis que se ajustan al peso siempre. Tenemos que saber el peso del paciente para saber cuál es la dosis del medicamento. Idealmente empezar con la dosis más bajita y aumentar gradualmente hasta llegar al tope de la dosis. Acá en esta tabla lo que vemos es las recomendaciones y contraindicaciones para cada uno de los medicamentos. Entonces vemos que los betabloqueadores son muy buenos en la coartación de la aorta, a diferencia del IECA y el ARA2, pero están contraindicados en el asma bronquial. Los IECA y los ARA2 están principalmente recomendados en un paciente con enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, y están totalmente contraindicados en embarazo, en una estenosis arterial renal bilateral o unilateral si tenemos un riñón único. Y bueno, eso es como lo más importante. Los objetivos de la tensión arterial es lograr llevar esas tensiones arteriales a un percentil por debajo de 90. Sin embargo, si nosotros tenemos un paciente con una nefropatía crónica, vamos a ser un poco más exigentes y vamos a buscar que esa tensión esté por debajo del percentil 75, y en caso de que tenga proteinuria, el objetivo va a ser incluso más estrecho, a un percentil 50. ¿Cuándo consideramos que la tensión arterial, la hipertensión es resistente? Cuando yo uso 3 fármacos, incluido un diurético, a las dosis adecuadas y topes, y aún no logro el manejo de la tensión arterial. Finalmente, quería mencionarles que la tensión arterial se puede manejar ambulatoriamente y solo vamos a ingresar los pacientes con una crisis hipertensiva, ya sea emergencia o urgencia, o una pseudourgencia hipertensiva, en la que alguna situación como dolor, agitación nos puede llevar a un aumento bastante elevado de la tensión arterial, en el que una vez nosotros logremos manejar ese estresor, podemos manejar las cifras tensionales, pero que requieren una vigilancia intrahospitalaria. Eso es todo. Estoy atenta a todas las preguntas. Listo, Caro, muchísimas gracias. Mientras que estaban pendientes de las preguntas, quería agradecerte por esta exposición tan importante que nos acabas de hacer. Creo que es muy importante saber acerca de este tipo de diagnósticos, sobre todo los niños, aunque no sea algo que pueda llegar a ser muy común, así lo pensamos nosotros, como puede llegar a ser en un adulto, pero que es un diagnóstico bastante de bastante importancia dado las comorbilidades que ya nos estabas mencionando previamente. Por otro lado, me gustaría invitarlos a todos los que se encuentran aquí presentes conectados, para que puedan, en lo posible, invitar a sus compañeros, a sus amigos que estén interesados en pediatría, y por qué no los que no lo estén, pues para que se conecten a nuestras charlas. Volvemos ya, esta es nuestra primera charla, empezamos con toda en este semestre, entonces para que estemos pendientes. Me cuentan si hay alguna pregunta. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Creo que todo quedó muy claro. No se les olvide, por favor, llenar la asistencia, que ya lo deben realizar. No sé si, Caro, quieras agregar algo más. No, nada, chicos, muchas gracias por haberse conectado a esta hora. Espero les haya quedado claro. Como les comenté, todas las puertas están abiertas para cualquier duda, opinión que tengan, por medio de la página, o si quieren hablar con cada una de nosotros de la mesa directiva, están las puertas abiertas. Y nada, pues cualquier duda me escriben, también voy a estar atenta. ¿Listo? Me alegro mucho verlos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.